Noticias. Todos los jueves la ley estará en la palma de tu mano. Oiga, señora ley, mire. Bueno, ya estamos con la última parte de las mañanas informativas y estamos con el teniente coronel Enrique Freire para que nos pueda comentar sobre su libro La guerra que hicieron para mí. Cuénteme, teniente coronel, ¿qué lo animó a escribir este libro? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Conocí a un antiguo capitán en retiro que se llama Amador Ocampo, una persona muy especial en los años 84 porque él fue enviado desde Iquitos hasta lo que ahora es Sibia, ¿no? Sobre el río Apurímac, y logró salvar la vida de aproximadamente 4.000 o 5.000 personas. Él construyó una especie de fortaleza de madera de 60.000 metros cuadrados y los ingresó a todos dentro de ese lugar porque no podía controlar físicamente todo el espacio geográfico donde estaba. Y esa es la primera parte de la novela. Y posteriormente fui conociendo a otros de los personajes que iban a alimentar el texto, ¿no? Y que fueron sucesivamente después de Amador Ocampo a ese lugar. ¿Qué narras en tu libro? Bueno, narro específicamente el momento en que Amador Ocampo descubre cómo funciona el sendero luminoso en esas poblaciones. Los primeros soldados que llegaron encontraron un ambiente muy hostil y entonces ellos creían que la población era hostil de por sí. Pero Amador Ocampo sabía quechua y al poco tiempo se dio cuenta que había una cuestión que se llamaba la OPA, la Organización Política Administrativa de Sendero Luminoso, que prácticamente era como un grupo minúsculo que solamente observaba el comportamiento de la población en su relación con las patrullas de las Fuerzas Armadas que pasaban por ahí. Si alguien apoyaba a la Fuerza Armada así invitándole aunque sea un café, esa persona estaba condenada a muerte. Y entonces eso generaba la hostilidad. Y Amador logra percatarse de eso y es una de las primeras personas que va a comprender y transmitir ese aprendizaje hacia Lima. Esta narración, Amador lo hace ¿desde qué punto de vista? ¿Como un ciudadano, como una persona que participó de la lucha contra el terrorismo? No, claro, desde el punto de vista como del capitán que era, pues, ¿no? Él trabajaba en Iquitos en realidad, ¿no? Y entonces de un momento a otro terminó apareciendo por ese espacio geográfico con soldados de la selva. Los que estaban ahí se dieron cuenta que los soldados no hablaban quechua, pero él sí hablaba, y él es el que calladamente se va dando cuenta de cómo funcionan las cosas y comienza a tomar una serie de medidas que han hecho que incluso hoy, más de 30 años después, la gente siga recordando a Amador Ocampo en estos lugares, ¿no? Es como una especie de semidios en vida en Sibia, ¿no? Para que tengas una idea, la construcción de la ciudad de Sibia, de lo que fue después de Amador, se dio porque Amador dibujó cómo debería ser la ciudad. Los alcaldes en los años sucesivos respetaron ese plano hecho a mano, porque era lo que él hacía en las noches, no había luz en ese tiempo. ¿Y qué vio Amador? Yo creo que Amador tenía un aire paternalista porque él había vivido en la hacienda de Calca, ¿ya? Y eso también influyó mucho en su comportamiento. Tenía una especie de sentido del padre sobre la población que se encontraba ahí, ¿no? Y los quería sinceramente y ellos también se acostumbraron, a pesar de su mal humor y de sus cosas en particular, es más, andaba desarmado, ¿no? Entonces cuando llegó la prensa de la revista Caretas, le llamó la atención que andara desarmado y decía, bueno, si alguien me quiere matar, acá me tienen, ¿no? Era más un líder social. Era un líder social, definitivamente, sí. Que un líder militar. No, es que también tenía que combatir. Claro, pero el rol que obviamente estaba en combate, estaba luchando contra el terrorismo, pero
su liderazgo era diferente. Claro, va a comenzar a... Él es el que inventa prácticamente este tipo de liderazgo social que se va a transmitir y se da cuenta que ganar la adhesión de la población es la solución al tema para la derrota final de Sendero, ¿no? Que se va a dar con los años todavía. Pero en las escuelas militares, los tenientes y los capitanes que vienen de todo el Perú se juntan cada cierto tiempo a estudiar, a seguir su capacitación para los siguientes grados. Entonces llegaban estos oficiales de las zonas de emergencia y venía un instructor de Lima y le decían, bueno, vamos a hablar de la subversión, y comenzaban a hablar de las guerrillas de Fidel Castro, ¿no? Y entonces le decían, esperen, ellos ya venían con la experiencia y terminaron imponiendo lo que habían aprendido en tanto tiempo de estar combatiendo, y la doctrina fue modificándose paulatinamente, que fue lo que terminó sirviendo para derrotar a Sendero, ¿no? Qué importante lo que me dice, porque muestra otra cara, la cara social también de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, definitivamente sin esa adhesión no se podía ganar la guerra, y ellos lo comprendieron. No solamente era un tema de fusil, ¿no? Era un tema también de la conversación, de adherirse a las costumbres. Y yo me gradué en la Escuela Militar en el año 2000 y llegué a trabajar a estos lugares ya con conocimiento de causa, y sabía perfectamente que me tenía que adaptar a ciertas costumbres. Yo soy costeño, absolutamente. Nunca había visto la selva fuera que en mi libro de geografía, ¿no? Y pude comprender rápidamente por ese backup que generaron estos oficiales que son los que se presentan en la novela. ¿Qué efecto sientes que debe tener la guerra que hicieron para mí en la sociedad? ¿O pretendes que aspiras a que el libro pueda ser leído por los estudiantes, por los cadetes de la escuela militar? No necesariamente. El libro quizás tiene la capacidad de relatar algo que las cámaras de televisión no pueden ver, porque claro, es difícil que la prensa o cualquier medio de comunicación llegue a estos lugares tan inhóspitos, que son complicados de caminar, que para un hombre, para un soldado incluso, es muy, muy difícil de bregar por las altas temperaturas, las dificultades de caminar en la selva, ¿no? Entonces, este relato permite al lector, sea militar o sea civil o un estudiante universitario, poder adentrarse en lo magnífico de la dificultad, ¿no? Que es lo más importante. Y entender también a la institución, ¿no? Claro, es difícil entender a la institución. Claro, qué fácil es agarrar y decir, oye, mira que estos están ahí, pasan estas cosas, y no saben las cosas que se están viviendo, no sabe la adaptación social que se tiene que vivir, que son dos mundos, el mundo quechua, el mundo aymara, la selva, la costa. Sí, es muy complicado, porque hay que luchar contra la costumbre, contra el clima, contra la incomprensión misma del Estado, que podrá decir, oye, ¿para qué piden 10 si solamente pueden ser 3? ¿No? Y también hay una cuestión que es la interrelación con la población, pero también con tu compañero, ¿no? Y tu compañero que muere, tu compañero, hay gente que, no sé, como un oficial que es de Lima y tiene un soldado que es de Iquitos, y el soldado muere, claro, pero en ese lapso ellos han compenetrado, y esto también le genera un tema. Cómo tú das una orden escrita, ¿no? Y firmas un papel donde abiertamente sabes que alguien puede morir, ¿no? Esta es una novela, ¿estás narrando los hechos que tú has vivido en el campo de batalla? No, es una novela, ¿no? Correcto. O sea, una novela, no es la primera novela que publico, es la primera novela que publico en Planeta quizás, pero yo anteriormente he publicado ficción fundamentalmente. Correcto. Pero creo que era necesario escribir una novela en base a lo que he escuchado y también a lo que he visto. Y me parece que para un escritor vivir esta experiencia sin escribirla, pues sería, claro, un desperdicio total, ¿no? Que es muy rico, y te agradezco por hacer ese esfuerzo de narrar lo que ha pasado ahí y en la lucha, de la cual todos los peruanos estamos orgullosos de que nuestras Fuerzas Armadas hayan estado ahí. Además, yo he sido profesor de la Escuela Militar de Chorrillos. Ah, genial. Entonces sí, ha visto los esfuerzos que hacen los cadetes por tratar de sobrevivir a esa vorágine que es la Escuela Militar, ¿no? Así es.
Bueno, ¿dónde podemos encontrar tu libro? Bueno, el día 28 es la presentación en la Feria Internacional del Libro, en la Sala Blanca ¿A qué Barrera, hora? a las ¿A qué hora? 6 de la tarde. 6 de la tarde. Sí, y así mismo se puede encontrar en el stand de Planeta en la Feria del Libro o también en las librerías a nivel nacional. Bueno, si quieren entonces leer un libro sobre lo que ha pasado en el campo de batalla, pero no solo desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista social y humano, pueden comprar La guerra que hicieron para mí, el teniente coronel Carlos Enrique Freire. Además es un militar en ejercicio, que es muy valiente, me imagino, no conozco la institución, cómo trabaja con este tipo de cosas, pero te felicito por hacerlo en ejercicio, lo cual yo creo que es un aporte para nuestra sociedad. Muchas gracias. Y nos despedimos de las mañanas informativas de UCI Noticias. Ya seguimos, vamos a seguir con el bloque electoral. Seguimos ahora con el bloque electoral, con los candidatos. Pero primero vamos a ver la encuesta del día. La encuesta del día es: el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha deslizado que si las circunstancias se dieran, sí apoyaría el adelanto de elecciones. ¿Estás de acuerdo con lo que opina el ministro? Puedes votar en nuestro... Tienes un día para que puedan votar en nuestras redes, en Facebook, en Twitter. Opinen, su opinión es la que manda aquí, no decidimos nosotros. Y se lo mandaremos al ministro. Bueno, muchas gracias, ha sido un programa muy interesante y regresamos el día de mañana. Regresamos en un ratito con el bloque electoral, pero el día de mañana seguimos con las mañanas informativas. Gracias.